a veces pensamos que la gloria de Dios solamente viene como a satisfacernos, ¿verdad? A darnos un momento como de alegría, de gozo. Pero realmente, hermano, viene poder de Dios para transformar cosas, para transformar nuestra vida, nuestro hogar, nuestro entorno y al final el mundo, que es lo que el Señor quiere alcanzar, sí, a los perdidos. Pero esa gloria es pesada para nosotros los seres humanos. No es una pluma. Lleva una responsabilidad, lleva un peso, valga la redundancia. Y nosotros necesitamos estar preparados. Esto, hermano, es el gimnasio espiritual. ¿Sí? El Señor no nos va, mire, toma tira esta carga ahí de 300 kilos, pero si no puedo ni con 10. Bueno, tienes que entrenar primero. Entonces, el Señor trabaja de manera ordenada, en propósito, y nos está preparando y doy gracias al Señor por permitirme vivir este tiempo, ver este propósito, que el Señor ha mirado el Burgo de Osma con un propósito grande y usted y yo somos parte de eso que Dios quiere hacer. Amén. Y antes de entrar estamos en el poder del perdón, ¿verdad? Yo quiero hablar acerca de la expiación. Sí, ese término porque está muy relacionado. Para obtener perdón tiene que haber, tiene que haber como una liberación. Sí, yo te libero de la culpa, te exonero, y ahí hay un perdón que ese es el poder que nos rompe como cadenas, cosas que no nos dejan avanzar, ¿no? Y quiero hablar de eso, pero antes yo quiero decirle, mire, necesitamos tener una actitud como de detective, como imagínese una lupa espiritual, ¿sí? Para entender el poder, el alcance que tiene el perdón en nuestra vida, necesitamos ser detallistas. Hermano, hasta usted va caminando por la calle y se tropieza. Algo, y usted me dirá, está exagerando, hermano. Algo ahí, pues de cualquier cosa el Señor quiere hablarnos, hermano. Cualquier cosa quiere hacer el Señor para llamar nuestra atención. Porque a veces estamos tan distraídos y tan perdidos en nuestros pensamientos de los afanes y las cosas del mundo que perdemos la capacidad de ver a Dios en los detalles. Perdemos la capacidad. Y una vez un profeta escribió, decía que veía como un torbellino, como una cosa ahí muy revoltosa y pensó que ahí estaba Dios y no, ahí no estaba. Y siguió mirando y vio tormentas y vio y no, hasta que más allá un poco había como una paz, algo apacible. Y decía, ahí estaba la presencia de Dios. ¿Sí? Entonces, quiero llamar la atención antes de entrar en detalle, que a veces queremos ver estruendos, ¿verdad? Quiero ver algo poderoso, algo que nunca he visto, quiero ver algo porque es nuestra naturaleza humana, la curiosidad, quiero conocer cosas que no he visto antes. Pero realmente, hermano, el propósito de Dios está en las cosas cotidianas. Está en las cosas cotidianas. Por eso, cada vez que tengo la oportunidad, pido oración por mis compañeros de trabajo. Yo quiero impactar allí en lo cotidiano, en esa gente que se la pasa y maldiciendo. Y hay gente ignorante, lo hacen por ignorancia, otros a lo mejor a propósito, no saben lo que están haciendo, pero yo no sé, yo no soy quien para juzgar, pero sí soy quien para poner en las manos de Dios porque el Señor nos ha enseñado eso. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Gloria al Señor. Y hablando de cosas comunes y poco comunes, pues la expiación no es una palabra que utilizamos mucho, ¿verdad? No rara vez la utilizamos, pero simplemente expiar en su término es la acción de purificar y liberar.
de culpa. Eso es expiar, ¿no? Y, y bueno, como usted por simple lógica puede deducir que está pegado al perdón, está implícito, está arraigado. Porque para que haya perdón, tienen que haber faltas, ¿verdad? ¿Qué me perdona? Pues, o ¿qué perdono? Pues alguna falta, algún error y pues eso es algo como el alimento de todos los días, ¿verdad? Pecamos y cometemos errores o cometen errores contra nosotros y así sucesivamente. Vamos a la palabra del Señor en Hebreos capítulo 9, verso 22. Quiero leer dos versículos porque una vez más, pues, yo tengo una capacidad de hacer complicado lo sencillo, pero el Señor me ayude. Amén. Cada vez, la otra vez hablamos del amor y yo dije, Dios mío, es tan complicado porque hay tantas cosas, porque no puedo quedarme con algo un poco, sino que hay que escarbar. Aquí yo digo, Dios mío, como dice la palabra de Dios, ¿quién conocerá la mente del Señor, verdad? Entonces, bueno, ahí vamos y que el Señor nos ayude. Hebreos 9:22 dice la palabra del Señor, puede permanecer allí sentado, lo leemos rápidamente. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Amén. También primera de Pedro 4:15 y 16. Amén. Primera de Pedro 4:15 y 16. Mientras usted lo busca, yo lo voy leyendo y usted luego lo confirma. Lo que dice la palabra de Dios dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Gloria al Señor. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor una vez más? Gloria al Señor. Para entender o para profundizar el tema de la expiación, de la liberación del pecado, de la purificación, hay que entender primero dos aspectos de lo que hace el pecado en nosotros. Sí, hay dos cosas principalmente que yo he podido notar. A lo mejor usted ha visto más o hay más, ¿verdad? Pero la primera son las consecuencias tangibles, ¿verdad? Lo que sucede si, qué sé yo, si yo me enojo con alguien, eso va a tener una reacción. Si yo me enojo y hablo lo que no debo, eso va a tener una consecuencia. Esa persona que a lo mejor yo aprecio, pero me dejé llevar por el momento, pues se va a alejar de mí. ¿Verdad? Son las consecuencias tangibles. O si yo me salto un semáforo y pasa la Guardia Civil de Tráfico y me va a ver y me va a poner una multa y esas son las consecuencias tangibles, ¿sí? Lo que llamamos. Pero luego pasa otra cosa que no es tan fácil de ver y son las heridas que se producen en nuestra alma. Las heridas, la suciedad, por llamarlo de alguna manera, que se pega a nuestra alma, a nuestro ser, cuando hacemos cosas que no agradan a Dios. Eso no es tan fácil de ver, ¿sí? Hay que realmente tener, no una inteligencia ni nada, hay que tener una conciencia de lo que realmente Dios está haciendo en nosotros. Es decir, ¿qué pasa cuando yo miento, pero nadie se da cuenta de que yo mentí? A veces pensamos que no pasa nada, pero realmente yo estoy dañando mi alma. Alguna herida, alguna infección ahí en mi alma por llevarlo de alguna manera, ¿no? Sabemos que el alma no es como el cuerpo, es una parte de nuestro ser, pero a lo mejor no se infectará con bacterias ni nada, ¿no? Pero, por decirlo de alguna manera, se hiere, se ensucia, se enferma. ¿Y qué pasa? Que poco a poco, si nosotros no hacemos algo, no nos arrepentimos de esa conducta, pues ¿qué pasa? Que nos vamos a hacer mentirosos.
engañadores, o ladrones, o todo, aplica para cualquier tipo de pecado, de falta, ¿verdad? Esas son las dos cosas principalmente que yo puedo deducir que suceden en una persona cuando pecamos, cuando pecamos. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 20, dice la palabra de Dios, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Quiero hablar de varios aspectos de esto porque a veces pensamos, mira, el perdón de Dios es grande, ¿verdad que sí? Es y junto con el amor de Dios, que están pegados, son de las cosas más potentes que hay, que un ser humano puede llegar a conocer, ¿verdad? Lo supera todo, ayuda a superar todo, cosas de las que nosotros pensamos que no podemos salir, con el amor y el perdón de Dios logramos salir. Amén. Así de potente es, pero muchas veces por nosotros no ser conscientes de esto que sucede, a veces como que abusamos del perdón de Dios. Mire, David es un ejemplo. Bueno, David hay muchos, pero bueno, es el más, como que más a la mano, ¿verdad? De reconocer. David pecó, todos lo sabemos, ¿verdad? Fue yo no suelo decir que era un varón conforme al corazón de Dios, sino que era un rey conforme al corazón de Dios. Es decir, que fue escogido al gusto de Dios. Saúl fue escogido al gusto del pueblo, pero David fue escogido, ahora yo daré un rey conforme a mi corazón. O sea, no era que David era como el corazón de Dios. David era como usted y como yo, un ser humano, ¿verdad? Muy honesto, muy humilde delante del Señor, a diferencia de Saúl, ¿verdad? Pero tenía muchísimos errores, ¿verdad? Prácticamente David era como el tiempo de David era como una burbuja de la gracia en medio de la ley. Pero bueno, esa es otra predicación. Lo que le quiero decir es que David nos muestra cómo funciona esto, ¿verdad? David en los salmos podemos reconocer que él clamó por el perdón de Dios. Después de fallar una y otra vez, límpiame, Señor, y lávame y seré limpio, límpiame con hisopo, ¿verdad? No quite de mí tu Santo Espíritu. Él estaba clamando y rogando al Señor, y el Señor le perdona. Pero las consecuencias, ¿verdad? Sabemos que el primer hijo de David con Betsabé murió, ¿verdad? Que luego su reino fue dividido. Y muchas cosas más, o sea, las consecuencias de sus acciones vinieron, aunque el perdón de Dios vino a él. Y esto es interesantísimo porque en nuestra vida nos va a evitar muchos de esos que apretamos los dientes, así que ¿por qué? Porque no entendemos muchas cosas. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué Dios no me perdona? ¿Por qué si sentí que Dios me perdonó, aún así me pasa esto? ¿Verdad? Pues la cosa es que el poder del perdón de Dios es enorme, gigante, y todo lo puede perdonar, pero Dios no puede negarse a sí mismo. Todo lo que el hombre siembra, eso recogerá. Es acción y reacción, son leyes inmutables. A ver, que existen también los milagros de Dios. Pueden haber
excepciones donde Dios en su soberanía, porque nadie le puede decir a Dios qué es lo que va a hacer y lo que no va a hacer, ¿verdad? Si Dios determina, mira, las consecuencias son estas, pero yo he visto que tú has aprendido la lección, te voy a. Pero acuérdese que no es la regla, esto es la excepción, porque es un milagro, es algo poco común, es algo que no es cotidiano. Pero esto es perfecto así. Dios lo ha diseñado así y es perfecto así, porque no se le ocurrió a ninguna mente humana, sino a la mente suprema de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque si nosotros cotidianamente cometemos los errores que cometemos y las metidas que cometemos y el Señor nos perdona todas, hermano, nosotros vamos a ser sinvergüenzas olímpicos. No vamos a cambiar nunca. No vamos a ver la necesidad de mejorar, no vamos a ver la necesidad de humillarnos delante de Dios. No vamos a ver la necesidad de orar porque ya Dios nos va a perdonar, sea lo que sea. Y aunque nos perdona y confundimos, sí, Dios nos va a perdonar cuando nos acercamos a Él, nos arrepentimos, ¿verdad? Pero aparte del perdón, Él me va a ayudar a salir de lo que sea. ¿Sí? Eso es lo que... Pero, para eso tiene que haber un cambio. ¿Sí? Es decir, el ejemplo más sencillo para no buscar otro, ¿verdad? Si yo un día mentí y nadie se dio cuenta, pero Dios se dio cuenta y yo me di cuenta, ¿verdad? Dios no va a dejar pasar por alto eso. Pero llega un momento donde yo le digo, Señor, tú sabes, tú estabas allí y yo dije algo que no era correcto, que no era verdad. Y me arrepiento y el Señor, y siento esa liberación, Dios me perdona, pero luego el Señor permite que de alguna manera eso salga a la luz y yo reciba la justa retribución por lo que hice. Y así, hermano, es que yo aprendo la lección. Por eso le digo, está diseñado por Dios y es perfecto así. Y usted y yo deberíamos aprender a darle gracias a Dios cuando nos cachan, como dice. Cuando nos agarran con las manos en la masa. Gracias a Dios por las veces que no nos hemos salido con la nuestra. Porque eso nos ayuda a entender el alcance del poder de Dios, del control de Dios. Y nos ayuda a entender qué realmente es lo bueno y lo malo. Amén. ¿Por qué? Porque no es en vano que Dios a quien ama castiga y corrige y disciplina. No es en vano, hermano. No es, mire, yo tengo un compañero, no voy a decir nombre, un compañero y es muy particular, un señor un poco ya mayor. Y, y él manda a hacer cosas como que, se coge esa, no sé, esa piedrita y cosas que no tienen sentido, ¿no? Como para mostrar su experiencia, su trayectoria, que ya tiene muchos años y que uno es más nuevo y así, ¿no? Hay gente que actúa así. O sea, no tenemos como una explicación del por qué. Hay cosas que sí, mira, sí, esto es lógico. Vamos, si vamos, qué sé yo, a levantar esta pared, mira, tráeme el nivel, tráeme las cosas, tienen sentido. Pero hay otras que la gente se le ocurre y no tienen sentido. Pero Dios no es así, hermano. No hay nada que Dios haya dicho que uno pueda decir, ya, pero esto ya me parece como capricho de Dios. No, 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 no. Ni una tilde, ni una jota de la palabra de Dios es resultado del capricho, la casualidad. Por eso le dije al principio, es que hay que se haya tropezado. Mire, si nosotros ponemos esa óptica en nuestro medio de lo que Dios quiere hacer, ahí en ese momento usted va a decir, Señor, ¿qué pasa? Algo. No volvernos paranoicos tampoco, ¿no? Porque no es de la paranoia, de las noticias, de todo, no. Pero sí, hermano, acostumbrarnos a que en el día a día pensemos más en Dios, hermano. Lo incluyamos más en nuestro diario caminar. Mire,
Usted sabe que la salvación, dice la palabra de Dios, viene de los judíos. Todo lo que aprendemos ahora en la gracia, en la iglesia, muchas cosas provienen del sistema, por llamarlo de alguna manera, que está mal, del sistema religioso judío. ¿Sí? Pero bueno, ¿por qué digo está mal? Porque uno es el propósito con el cual el Señor diseñó las cosas y otra cosa es cómo los israelitas lo interpretaron. Y son dos cosas totalmente diferentes. ¿Sabe? Hablando de esto de expiar, del perdón, sabemos ya que en la antigüedad, en el antiguo pacto, pues habían este tipo de sacrificios para expiación, para el perdón, para ofrendas, víctimas, se llevaban los animalitos, se degollaban, se desangraban, todos lo sabemos, ¿verdad que sí? Em, el propósito de Dios era que la gente, o sea, que el pueblo entendiera que las consecuencias del pecado eran a tal nivel de gravedad que había sangre de por medio. Dice la palabra de Dios, el alma que pecare, ciertamente morirá. O sea, el Señor diseñó todo eso para mostrarnos que no era cualquier cosa. Y el remate final fue el que Él mismo tomó el lugar del sacrificio para derramar su sangre y decirle a la humanidad, esto no es juego, esto no es juego. El pecado, la mentira, el robo, la muerte, el homicidio, como usted quiera llamarle, el pecado en todas sus formas, no es juego. Y eso era lo que el Señor nos quería durante siglos y siglos mostrar a la humanidad. No es juego, hay sangre, hay muerte implicada, por favor. Pero la gente se lo tomó. Yo vengo aquí a mi ritual, ofrezco ahí, no sé cuánto costaba, a lo mejor, cuánto cuesta hoy una oveja de esas, no sé, 200 euros, 300, no sé, ¿no? Yo gasto lo que voy a gastar religiosamente, ofrezco mi sacrificio y cuando termina todo, pues si te he visto no me acuerdo. Chao contigo. Es lo que yo llamo como una vida espiritual de paréntesis. Sí, yo hago mi vida cotidiana, pero ahora hago un paréntesis por cumplir religiosamente, ¿verdad? Y a lo que termina, cierro paréntesis y sigo con lo mío. Dios nos guarde, iglesia, de esa actitud. Yo vengo al culto, abro paréntesis, bostezo, aplaudo un rato, ya está, cierro paréntesis y sigo. Si es de maldecir como los demás hablan, hablo como los demás. Si es de tener actitud como los demás, pues sigo porque yo vivo es una religión de paréntesis. Allá cuando voy a la iglesia, ese es mi paréntesis, mi momento. Y además, no me moleste, pastor, no me con sus cosas, no venga con su intensidad. Y hermano, por ahí, tal. Dios nos guarde, iglesia. El Señor nos guarde, hermano, de esa actitud por la cual el pueblo de Israel fue desechada. Amén. Ellos no entendieron el propósito. Pero nosotros, hermanos, tenemos el Espíritu Santo de Dios. Que necesitamos anhelar cada día, cada mañana. Señor, en nuestra oración, dame de tu Santo Espíritu. Dame de tu Santo Espíritu, hermano. Y es tan tremendo que lo necesitamos a diario, hermano. ¿Sabe con qué batallo yo pensamiento? Escucho tal vez 30 veces esa frase tan horrible que dicen aquí. 30 veces, 40 veces al día y ahí en mi mente se repite, se repite. Y hay poder en Jesucristo, Señor, necesito de tu Espíritu Santo, Señor, porque en mi carne, en mi capacidad humana no sirvo para nada, no soy nada, Señor.
Y necesitamos, hermano, ser purificados por el Señor. No nos conformemos con el perdón de Dios. ¿Sabe? El perdón de Dios es que es gratis, hermano. O sea, el perdón de Dios habla de lo grande que es la misericordia de Dios, no de que nosotros lo merezcamos. Porque mire lo que dice el salmista David. Es maravilloso el Salmo 103. Bendice, alma mía, al Señor. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor. No olvides ninguno de tus beneficios. Él es quien te corona de favor, de misericordia. Él es quien sana todas tus dolencias, quien perdona todas tus iniquidades. Pero mire lo que dice. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni conforme a la multitud de nuestros pecados. Mire, eso habla de Dios. Eso habla de Dios. ¿Me entiende? Por eso le digo, no se conforme con el perdón de Dios. Es maravilloso, necesario. Pero hermano, nosotros necesitamos hacer más. ¿Sí? Porque mire, el perdón de Dios es tan tremendo. Es para que usted tenga una noción y no se sienta tan especial de recibir el perdón de Dios. El que es especial es Él. Porque nosotros decimos, Dios mío, esta gente que maldice, te maldice directamente, Señor. Y sabe que esa persona al día siguiente se vuelve a levantar vivo. Dios lo perdona. Dios lo perdona sin hacer nada, sin ser especial. Nos perdona. Eso es lo especial de nuestro Dios. Porque le da una nueva oportunidad de que se arrepienta. Cada día. Pero hermano, lo que leímos al principio, mire, que ninguno padezca como malhechor, como homicida, como ladrón, como mentiroso, como que ninguno padezca, porque dice Pedro, simplemente van a venir las consecuencias, son consecuencias de nuestros actos. ¿Me entiendes? Y aquí nuevamente yo que me gusta a veces clasificar las cosas como más fácil. Yo vengo de la vieja escuela que hacíamos, ¿cómo era? Mapa de ideas, ¿no? Cosas así. Entonces, una cosa es padecer como consecuencia de nuestras acciones. Y otra cosa es padecer porque a veces, le voy a poner un ejemplo. Los jóvenes que fueron trasladados a Babilonia, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, ¿verdad? Uno podría decir, mira, estos jóvenes eran muy muchachos, ellos no tomaban el control de las decisiones del rey por la que fue, o por la que vino la mano de Dios en forma del imperio de Babilonia y fueron llevados cautivos. Ellos eran jóvenes de 14, 15 años a lo más o menos, ¿verdad? Mas sin embargo, a ellos les tocó padecer, ¿verdad? No estaban con sus padres, estaban con muchachos extraños de otras culturas, de otras civilizaciones, esto y lo otro, ¿verdad? El detalle es, el detalle del padecimiento es el siguiente, porque también le voy a decir algo que lo hemos leído, pero es una revelación. Dice, quien no ha padecido en la carne, no ha terminado con el pecado. Le voy a buscar el versículo. Primera de Pedro 4:1 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido, quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Quien ha padecido, o sea, todos estamos para padecer en la carne, ¿verdad? Y pueden venir dos tipos de padecimiento, como consecuencia y porque Dios lo determinó así. Pero la cosa es la reacción, porque ninguno de los dos lo podemos controlar, ¿sí? Usted puede controlar sus decisiones, pero no las consecuencias, ¿sí? Y usted tampoco puede controlar lo que Dios en su soberanía ha determinado. No lo podemos controlar.
Podemos controlar decisiones y la reacción en ese padecimiento. Si hemos padecido como malhechor, nuestra reacción básicamente tiene que ser de arrepentimiento y aceptar las consecuencias, no evadirlas. Porque le voy a decir quién está esperando que usted intente evadir la respuesta, el enemigo. Ay, aquí, ¿sabe? Está la salida recta, que es la de Dios, la correcta, y la torcida. Ahí está el enemigo. Ah, amigo mío, aquí estoy yo. ¿Quieres tomar atajo? ¿Quieres huir de las consecuencias? Mira lo que te puedo ofrecer. Yo te voy a bendecir. Y a veces los cristianos caemos en ese engaño. Mírame la bendición que tengo, la bendición que Dios me ha dado. Y adentro de nosotros sabemos que hemos actuado mal en cosas. No estoy para juzgar, estoy hablando de mí mismo, de lo que Dios me ha enseñado, pero que a veces se repite, porque los mismos padecimientos se van cumpliendo en todo. Amén. Bueno, entonces ahí está el enemigo. Pero nosotros como iglesia, como hijos de Dios, conocedores, hermanos de Jesucristo, porque lo dice la Biblia, primicias, ¿verdad? Debemos tener siempre la actitud de arrepentimiento, de corregir y de asumir. Amén. Y luego en las otras cosas que no tenemos el control, que Dios las determinó así, no es nuestra culpa, no es consecuencia de algo que nosotros hayamos hecho. Nuestra actitud debe ser de humillación. De humillación. Y otra vez está la otra vía, el renegar. ¿Pero por qué me pasa esto a mí? Yo no me merezco esto justo ahora que yo estaba ayunando. En lugar de decir, gracias Señor, porque ahora que estaba ayunando estoy más preparado y fortalecido para tener la victoria en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Ojalá pudiera haber otra cosa, pero mire, la desobediencia y el pecado, y con esto ya voy cerrando, hermano. Solo le pido 5 minutos más. Es rebelión contra Dios. Toda forma de pecado. ¿Sí? Desde aquí, desde este plano terrenal de nosotros, entre hermanos, no, no se debe entender esto como un juicio, como que, mira, esto es la carga que nos ponemos. No, es de entender lo que sucede. Es de entender, todo pecado es rebelión contra Dios. Y la justicia de Dios que no se tuerce. ¿Cuántos saben esto? La justicia de Dios no se tuerce. No admite cohecho, dice la palabra de Dios. O sea, no se deja, como decimos allá en nuestros países, no se deja mojar la mano, ¿cómo es? Sobornar, corromper, no se deja, no se tuerce. Entonces la justicia de Dios exige castigo. La santidad de Dios, que es inmutable, exige purificación. Amén, hermano. O sea, son cosas que, ¿por qué las menciono, hermano? ¿Por qué son importantes? Porque son cosas que nosotros debemos saber que nunca van a cambiar. Son así, hermano. Los que necesitamos cambiar y mejorar somos nosotros. ¿Me entiende? Y no es algo que, esto no es algo que nadie más le puede exigir. Hermano, cambie, hermana, cambie. No es así. Es algo que viene de aquí, de nuestra relación con Dios. ¿Me entiende? La palabra de Dios habla igual para todos. Si usted dice, ay hermano, esta palabra es dura, sí, yo también la siento en la carne. Es así porque desde siempre, desde que el Señor vino a esta tierra y antes que habló, imagine Jeremías, solo estaba él y estaba Baruch.
Y todo el resto del pueblo no lo quería, lo metieron en una cisterna, lo metieron, tuvo que hacer de todo ese hombre para que la... Nunca ha sido sencilla. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos, desde la torre de Babel, queremos hacer nuestra voluntad. Queremos hacer, es como nuestra naturaleza desde que heredamos el pecado. Entonces siempre la palabra de Dios nos va a confrontar. Amén. Póngase en pie, hermano. Y terminamos esta reflexión. Yo quiero que cerremos nuestros ojos, hermanos. Aprovechemos un tiempo. No es un ritual, cerrar los ojos no es nada un ritual. Es simplemente concentrarnos, hermano. Concentrarnos en la voz de Dios, en lo que Dios nos quiere hablar, en lo que Dios quiere hacer con nosotros. En lo que tal vez hemos intentado por años y decir, bueno, Señor, tú sabes que yo no puedo con esto, ¿no?